Shalom a los que nos ven por YouTube, y hoy es un día especial. Hoy, ya dentro de unas horas, vamos a estar celebrando Shavuot, Pentecostés en español, y vamos a estar hablando un poquito sobre esto, sobre de qué es esta celebración. Y yo le puse como título los regalos de Shavuot o Pentecostés, porque mi esposa, que tal vez lo vieron los que miran mi canal, hizo una canción muy bonita que se llama Regalo de Pentecostés. Pero Yahweh, Dios, no nos dio solo un regalo, sino que nos dio muchos regalos, pero en Pentecostés nos dio más de uno. Y bueno, para empezar con esto, la primera celebración de lo que se llama Shavuot en el Antiguo Testamento fue a los 50 días de que el pueblo de Israel salió de Egipto, de que celebró la Pascua, de que celebró Pesaj, y recibió en el monte los mandamientos, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y vemos que muchísimos años después, en Pentecostés, en Hechos, en el libro de Hechos, recibieron Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que primero que nada fue dada la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que aprendemos todos los Shabbat aquí en esta congregación. ¿Por qué fue importante esto? Porque si bien fueron dados los 10 mandamientos son la base para todos los otros mandamientos. Y los mandamientos, la Torá, es la base del universo mismo. Todo lo que pasa en la tierra, todo lo que pasa en nuestras vidas está basado en lo que en esa parte de la palabra dice. Si no va mal, sabemos que hay maldiciones por la desobediencia. Si nos va bien, sabemos que hay bendiciones de la desobediencia. Si pasa cierta cosa en nuestras vidas que no sabemos cómo actuar, sabemos que tenemos el manual de vida, que es la Biblia, pero más específicamente la Torá, que nos enseña cómo tenemos que hacer cuando tenemos un problema con el vecino, qué tenemos que hacer cuando nos queremos casar, qué tenemos que hacer cuando está cerca nuestra muerte. Todo tenemos allí escrito. Pero como dije, ya lo hemos visto en otras veces. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte Sinaí a que fueran dados los mandamientos? Que en realidad Yahweh se lo quería dar a todo el pueblo de Israel. Pero el pueblo dice que cuando vio el monte que humeaba, vio el monte que había relámpagos y truenos y voces y sonido de bocina, ¿qué pasó? Dice que el pueblo se asustó. Y el pueblo dijo no, dijo Moisés, que Dios hable con vos. Nosotros no queremos hablar con el pueblo. Y otra cosa que hemos aclarado en otros momentos es que el que estaba allí no era Dios Padre, no era Elohim, no era Yahweh mayor, sino que era Yeshua antes de manifestarse en carne. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en muchísimos lugares que nadie pudo ver a Dios, nadie vio a Dios, porque cualquier persona que hubiera intentado ver a Dios hubiera muerto. Amén. Entonces vamos a leer un poquito en Hechos capítulo 2. Y vemos que en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Aquí, cuando habla la palabra Pentecostés, que puede ser un poco rara para conocen la Biblia, la palabra Pentecostés nos habla de algo de Pente, que quiere decir 5, y en este caso que es de 50. O sea que de 50. ¿Por qué? Porque era el día 50 desde la Pascua. Desde la Pascua se contaban los días hasta llegar al día 49, o sea 7 semanas, 49, y al otro día era Pentecostés. Entonces vemos que esto es lo que nos habla en Deuteronomio. Vamos a ir un poquito a Deuteronomio, capítulo 16, para que veamos que los discípulos, los apóstoles, toda la gente que estaba allí en Hechos celebrando, ¿qué estaba celebrando? Lo que Yahweh mandó en el Antiguo Testamento. Y dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 y 10, dice: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meter la hoz en la mies comenzará a contar las 7 semanas. Y hará fiesta solemne de las semanas, que aquí vamos a seguir leyendo. Dice: y harás fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Dios te hubiere bendecido. Aquí vemos que habla de semanas.
y Shavuot viene la palabra Shavua, que es semana. Así que vemos que ellos estaban celebrando una fiesta. Ellos habían celebrado Pesaj, Pascua, y ahora 50 días después estaban celebrando Pentecostés. ¿Esto para qué nos sirve? Para muchas veces el cristianismo, para decirle al cristianismo que los apóstoles, los primeros creyentes en Dios, celebraban la fiesta de Yahweh. No es que dejaron de celebrar al igual que celebraban el Shabbat. Amén. Vemos que ellos estaban. Y dice, ¿qué dice en el versículo 1? Sigue diciendo, dice, estaban todos unánimes juntos. Primero que nada, Yeshua le había dado la orden a los discípulos y a los apóstoles que estuvieran todos juntos en Jerusalén. Dice en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Ahí vemos que Yeshua dijo esto después de Pesaj, después de su muerte, cuando se le apareció, ya después que había resucitado, le dijo esto, no en muchos días recibiréis el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Al día 50 después de Pesaj, vemos lo que está pasando aquí, que ellos estaban unánimes, estaban juntos, estaban en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Es importante para nosotros y para todos los que están celebrando en diferentes países esta fiesta de Pentecostés, de Shavuot, que esta la unanimidad, que poder estar juntos en un mismo espíritu con las personas que creen igual que nosotros. Vemos que dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí vemos que dice, y de repente, o sea que ellos no estaban, si bien estaban reunidos, estaban unánimes, juntos, ellos en realidad no sabían muy bien qué es lo que estaban esperando. Y vemos que ahí dice que de repente, o sea, los agarró de improviso. Dice, un estruendo como un viento. Sabemos que Ruach, la palabra Ruach, espíritu, también se puede traducir como viento, como aliento, como soplo. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto también ya lo hemos dicho en otras veces, pero está bueno para renovar nuestro... que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Para hacer recuento. Que muchas personas dicen, bueno, que ellos estaban en un aposento alto. Estaban en la casa de Juan, de Pedro, no sé de quién. En el altillo, como se decía antiguamente, acá no. Estaban ellos reunidos allí. Pero si vemos 41... dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imposible que en aquella época hubiera una casa que entraran 3.000 personas, y menos en el altillo, ¿no? Imagínense, si al ras del piso, no sé si acá en el Uruguay, no sé si habrá alguna casa que entren 3.000 personas. No creo. Alguna casa de algún muy millonario puede ser, pero no creo que en otro país capaz pueda haber, ¿no? Pero imagínense en el techo todavía, ¿no? Tiene que ser la casa, ¿no? Pero aquí cuando habla de casa se estaba refiriendo a la casa de Yahweh, a la casa de Dios, al templo. Estaban todos en el templo celebrando una de las fiestas que Yahweh les mandó, ¿no? Y vemos que sigue diciendo en el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos que dice, vamos a hacer énfasis que dice que se le asentaron lenguas repartidas como de fuego. No era de fuego, porque muchas personas dibujan si buscan imágenes de Pentecostés o Shavuot, que dibujan a la gente con una flamita acá, ¿no? Acá arriba tiene como que le hubiera prendido fuego el pelo, ¿no? En realidad dice que era como, o sea que se semejaba a un fuego. Y aunque dice que estaba sobre ellos, no quiere decir que estaba arriba, sino que estaba sobre las personas, sobre cada uno de ellos. Había como un fuego. ¿Por qué? Porque el Ruach, el Espíritu Santo, una de sus manifestaciones es el fuego. Recuerden que muchas veces cuando, por ejemplo, a Moisés, la zarza ardiente, Yahweh le habla desde el fuego, era el Ruach que estaba allí hablando desde esa llama de fuego.
Sigue diciendo en el versículo 4. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí vemos que había personas de todos los países. Vamos a suponer que si fuera ahora, porque incluso los nombra acá, ¿no? De Egipto, de Panfilia, de Frigia, de África, no lo vamos a leer, ¿no? Romanos, había de todos. ¿Y qué pasó? Que cada uno empezó a hablar en la lengua que no conocía, pero que el otro entendía. ¿Para qué? Para que pudieran entender el mensaje del Evangelio. No es como se ve muchas veces en iglesias pentecostales hoy en día que hablan y no sé qué, y no se entiende nada de lo que están diciendo. No, tiene que ser un idioma un idioma conocido. Sabemos que también que hay lenguas angelicales, pero Pablo nos dice que si hay alguien que habla en lengua, también tiene que haber alguien que pueda interpretar esas lenguas. Entonces no sirve de nada. Recuerdo en una de las iglesias pentecostales a la cual fui, el pastor decía, hablen en lengua, hermano, hablen en lengua, y aquello parecía un loquero, ¿no? No se entendía nada, ni lo que decía uno, ni el otro, ni el otro, ni nadie, ¿no? O sea, sí, un nido del oro, dice mi esposa. No se entendía nada, ¿no? Y acá dice Pablo que hay que hacer todo con orden. No es que todos empecemos, porque imagínense que, aunque sea en español, pero que todos empecemos a hablar acá en español a la vez. Nadie va a entender nada. Como dice Pablo, viene uno de la calle, ¿no? Dice, vamos a ir a la iglesia que está ahí en 8 de octubre. Sube la escalera, abre la puerta y ve eso, que todos están hablando a la vez, aunque sea en el mismo idioma, no va así. Pero esto está loco, ¿qué están haciendo? No se entiende nada. Y se fue a la iglesia y todos gritaban, todos hablaban a la vez, no se entendía nada. Agarré y me fui. Y Pablo lo dice en su palabra. ¿De qué sirve? Que tenemos que hacer todo con orden. Por eso dice, si hay alguien que hable lenguas, que haya alguien que interprete. Pero muchas veces, como vemos aquí en este pasaje, las lenguas eran dadas por algo. ¿Por qué? Por un propósito. Y el propósito era de que todos los que estaban allí tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio. Porque si se levantaba Pedro y empezaba a hablar en hebreo, los que hablaban griego no entendían. Los que hablaban egipcio no entendían. Entonces, pero todos tenían que poder escuchar el mensaje del Evangelio. Y vemos entonces que es muy importante la llenura del Espíritu Santo. Pero muchas veces también esto pasa lamentablemente en las iglesias pentecostales. Dice, no, porque si usted no habla en lengua no tiene el Espíritu. Mentira, en ningún lugar de las Escrituras dice eso. Primero aquí dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, ellos tuvieron la llenura del Espíritu Santo. Por eso tuvieron una de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, que era el hablar en lengua. ¿Por qué? Porque era ese que se necesitaba en ese momento. Porque lo mismo que yo mañana vaya a un viaje a Cuba, ahora que me invitaron a Cuba, y esté en el aeropuerto, y en el aeropuerto hay gente de todo el mundo, ¿no? Porque está que sea alemán, americanos que hablan en inglés, franceses. Y bueno, Dios dice, bueno, en este momento te voy a dar el don de lengua, empezar a hablar para que todos entiendan. Y ese es el propósito de ese don. Entonces, vemos lo importante que en esta fiesta que ya comenzó, porque ya oscureció acá en Uruguay, ya está comenzando la fiesta de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender un poco qué fue lo que pasó y, como dije, para qué sucedió esto, ¿no? Vemos también que, para seguir un poquito la historia, no vamos a leer todo, pero en el versículo 13 vemos que muchas personas, en el 12 vamos a leer, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, no entendían, decían, ¿cómo? Si esto no hablaban en mi idioma. Porque los conocían a Pedro, a todos los apóstoles que estaban allí, ¿no? Pero siempre hay personas que se burlan de estas cosas, ¿no? Y vemos que en el versículo 13 dice, mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir el mosto? El vino. Estos están borrachos. Si no, estos están hablando cualquier cosa, están borrachos. Vemos que, lamentablemente, a muchas personas, ni aun con el poder del Espíritu Santo, van a ser tocados sus corazones.
Ni aun el poder del Espíritu Santo, ni aun los milagros van a poder quebrantar ese corazón de piedra. ¿Por qué? Porque ya están destinados para ello no ser parte del pueblo de Dios, lamentablemente. Muchos son burladores de Dios, muchos se han olvidado de Dios, muchos lo han dejado totalmente de lado. Pero sigamos adelante. Vemos que aquí Pedro va a dar un discurso y va a hablar, porque había toda una confusión, no entendía la gente qué era lo que estaba pasando allí. Entonces dice, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están en ebrio, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Y dice en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y vemos que aquí Pedro va a hablar de una profecía que fue escrita en el libro de Joel. Y me pareció muy interesante buscar esa profecía en Joel y leer un poquito más para entender un poquito más de lo que Joel nos está hablando. Así que vamos a buscar en el libro de Joel, capítulo 2, y leer unos versículos antes para entender un poquito el contexto de lo que estamos hablando. Joel, capítulo 2, versículo 28, empieza a hablar lo que Pedro dice en Hechos. Vemos que dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Entonces cuando lo leí dije, ¿y después de qué? Porque si no entiendo después de qué, tengo que entender después de qué. Entonces me pareció bueno leer el capítulo 2 y para no hacerlo tan extenso empezar del versículo 12. Y dice así, por esto pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahí vemos que lo primero que dice Yahweh a través de la boca de Joel, que teníamos que convertirnos. Aquí la palabra en hebreo convertir es sub, que habla de volver al punto de partida, de arrepentirnos, de reflexionar, de restablecernos, de volver a Dios. O sea que para ver qué es lo que estaba pasando, por qué iban a recibir el Espíritu Santo, primero tenemos que convertirnos a los caminos de Dios, o sea, volvernos a Él. Dice, convertirnos con todo vuestro corazón. O sea, que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro corazón, dice, con ayuno y lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele en el castigo. Vemos que nos habla de cómo es Yahweh nuestro Elohim, que es misericordioso, que es clemente, que aunque castiga al desobediente, le duele, él tiene sentimientos. Dice el versículo 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre en la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahweh, diciendo, perdonad, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellos. Este versículo cuando lo estaba leyendo me tocó mucho porque habla de los sacerdotes, o sea, de lo que estamos ministrando a las personas. ¿Y qué dice? Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, o sea, es nuestro deber llorar por el pueblo y pedir misericordia, dice sacerdotes, ministros de Yahweh, y digan, perdonad, oh Yahweh, a tu pueblo. O sea, tenemos que interceder por ellos. Dice, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellos, porque muchas personas, el enemigo se está enseñoreando de ellos. ¿Por qué ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Muchas personas dicen creer en Dios, pero están pasando por
por la desobediencia que tienen, están pasando por cosas muy malas. Y muchas personas se burlan y dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que vos crees? Pero muchas veces es por la ignorancia que tienen. Dice en el versículo 18, y Yahweh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dice, responderá Yahweh y dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan, que es una representación de su palabra, mosto y aceite, representación de tu espíritu, de la alegría. Dice, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Muchas veces nosotros estamos en oprobio, en tristeza, en problemas entre las naciones. Dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriente, y su final al mar occidente. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ahí está hablando del enemigo de nuestras almas. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Yahweh hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, a nosotros, ¿no? Alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de aceite y mosto. Promesas de que no nos va a faltar nada, de que vamos a tener bendición. Dice, yo restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié con vosotros. Aquí sabemos que todas estas cosas que habla aquí, la oruga, el saltón y el revoltón, vienen por la desobediencia a nuestras vidas. Y muchas veces no nos alcanza con lo que ganamos porque estamos en desobediencia y esos animales se llevan la bendición. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis al nombre de Yahweh vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh vuestro Dios. No hay otro, ni mi pueblo nunca más será avergonzado. Y ahora sí, lo que dice Pedro. Y después de todo esto, después de que el pueblo se arrepienta, después de que los ministros lloren, después de que cada uno salga, de que la novia salga de su cámara, de que los niños clamen, de que se congreguen las naciones, de que se junte todo el pueblo de Israel, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, los ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi ruaj en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Ahí vemos que todavía esto no sucedió, lo del día, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Y dice en el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y en el remanente a la cual él habrá llamado. Ahí vemos todo lo que Pedro estaba hablando en su discurso, ¿no? Y sigue diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazrit, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios de entre vosotros, en Hechos 2, estamos en Hechos 2:22, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fue imposible que la muerte retuviera a Yeshua, nuestro Salvador. Y vemos que no vamos a leer todo, pero que Pedro sigue hablando, y llega un momento en que vamos a leer que el pueblo le dice,
Y cuando se dan cuenta de todo esto, de todo lo que estaba pasando, en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, les dolió, les pesó en el corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, el pueblo dijo, ¿qué? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mashiach, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí vemos que tenía que haber un arrepentimiento de parte del pueblo. Como también en cierta ocasión de nuestra vida tuvo que haber un arrepentimiento para recibir el perdón. Y desde allí recibiríamos el don del Espíritu Santo. Pero muchas personas dicen, pero yo, como vimos recién, ¿no? Pero yo no tengo el don del Espíritu Santo, porque creen que este don del Espíritu Santo que estaba hablando aquí es el don de tener alguna manifestación de ese Espíritu. O sea, de hablar en lenguas, o el tener sanidad, o el orar por los enfermos y que se sanen, o el tener interpretación de lenguas. Pero aquí nos está hablando, cuando habla de un don, nos está hablando de un regalo inmerecido del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el regalo inmerecido que tenemos? La salvación. Cuando nos bautizamos, nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Yeshua, para perdón de pecados recibimos la salvación. Pero tenemos que entender un poquito ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Aparte de tener ese regalo de la salvación. Y ayer estaba hablando con mi hijo, estábamos leyendo este pasaje, y le preguntaba a él, ¿no? ¿Y para qué necesitamos el Espíritu Santo? Y me decía, ¿y por qué que estuvo bien la contestación, si bien se quedó a mitad de camino, digamos? Dice, porque Él nos aconseja lo que tenemos que hacer, ¿no? Nos aconseja las cosas que están bien. Después nosotros decidimos si hacemos bien o no. Y la verdad que me mató con la contestación, ¿no? Porque tiene la... Si bien el Espíritu Santo nos muestra, porque dice que ahora vamos a ver que nos lleva a toda la verdad, también el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer la verdad. El que nos ayuda a cumplir con eso. Porque muchas veces sabemos que trabajar en Shabbat, por ejemplo, está mal. O comprar en Shabbat está mal, pero nos cuesta. Pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda a no hacerlo. ¿Por qué? Porque nos recuerda, porque dice que Él nos guiará toda la verdad. Entonces, Él nos recuerda, mirá que esto está mal. Sabemos que hay comida que para nosotros es comida, pero para Dios no. Sabemos que para Dios el cerdo, los mariscos, no es comida. Y el Espíritu Santo, como dijo mi hijo, Él nos aconseja. Nos dice, mirá que lo que vas a comer no es comida, pero Él no nos obliga. Pero también si le pedimos, Él nos va a dar la fuerza para poder hacer esa cosa. Porque muchas veces en nuestro cuerpo de carne, en nuestro cuerpo y en nuestra mente llena de costumbres, nos cuesta. Nos cuesta cambiar cosas que hemos comido durante 40, 50 años, que de repente venga un día y digo, mira, no puedo comer más. Nos cuesta. Entonces muchas veces necesitamos tener el don del Espíritu Santo y pedirle a Ruach HaKodesh que nos ayude a hacer eso. Amén. Entonces vamos a ver en Jeremías, capítulo 31, qué es una de las cosas que el Espíritu Santo vino a hacer en nuestras vidas. En Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí vemos lo que aprendimos el otro día de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Que nosotros somos esta casa de Israel. No somos ni los gentiles, no somos ni la iglesia, somos esta casa de Israel, dice. Por eso dice aquí que hará un pacto ¿con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. No dice voy a hacer un pacto con la iglesia cristiana, no dice voy a hacer un pacto con la iglesia católica, no dice voy a hacer un pacto con los gentiles. Y en el versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y en su corazón escribiré, y en su corazón,
y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos un Dios, y ellos serán un pueblo. Vemos que dice que vamos a tener la ley en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar de eso que tenemos en nuestro corazón y nos va a ayudar a ponerlo por obra. Vamos a ver en Juan, capítulo 14, que nos habla de eso. En Juan 14, vamos a leer las palabras de Yeshua, del versículo 15 en adelante. Un versículo que me encanta, el versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Dice, pero después sigue hablando del Espíritu. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo hemos hablado un montón de veces ese versículo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Ruach HaKodesh, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, el Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo me verá, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Ahí vemos que si lo amamos, si guardamos su palabra, dice que el Padre y él vendrán, y Yeshua vendrán a hacer morada en nosotros. ¿Cómo? Con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, que es uno con el Padre y es uno con Yeshua, porque hay un solo Dios. Amén. Él va a venir a morar en nuestras vidas. Por eso cantábamos hoy esa canción de la Sulamita, ¿no? Que decía, todo lo he preparado para ti. Tenemos que preparar nuestra morada, nuestro cuerpo, para que el Ruach pueda venir a morar en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Como dice aquí, guardando su palabra, guardando los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios. Dice en el 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí vemos si sabemos si una persona ama a Dios o no. Si no guarda su palabra, sus mandamientos, es porque no lo ama. Si guarda alguno de los mandamientos, es porque lo ama a medias. Dice el 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Amén. Ahí vemos que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Yahweh lo mandó a nosotros, pero como dijo mi hijo también, en lugar de Yeshua. Como Yeshua no podía estar con nosotros porque estaba en el cielo, lo mandó al Ruach para que nos ayude, para que sea nuestro consolador, para que sea nuestro ayudador en nuestras luchas. Pero también tenemos que entender la naturaleza, que si bien la naturaleza del Ruach, del Espíritu, es la misma naturaleza que el Padre, es la parte sensible de Yahweh, de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a buscar en Efesios, capítulo 4, versículo 30, que dice,
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir contristar? Que se puede poner triste. Ahí vemos que el Ruach es la parte sensible de Dios. Porque también recuerden que en las Escrituras, que Yeshua mismo nos dice en los Evangelios, que la blasfemia contra el Ruach, contra el Espíritu Santo, no va a ser perdonado. Dice que va a ser perdonado todo. Todo lo que podamos llegar a hacer va a ser perdonado. O sea, si matamos a alguien y realmente nos arrepentimos, vamos a ser perdonados. Por ahí, si en algún momento, por ignorancia, maldecimos a Dios, vamos a ser perdonados. Pero dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Ruach, no va a ser perdonada. ¿Por qué? Porque vemos que es la parte sensible de Dios. La parte que puede ser afectada por nuestras acciones, que puede ser contristado. Amén. Así que le podamos pedir al Padre que en esta fiesta, en este Moed, de Shavuot, de Pentecostés, podamos recibir sus regalos, sus dos regalos. Uno de los regalos, cada Shabbat, cada día que venimos aquí lo estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de su Torah, de su palabra. Y Él nos la dejó escrita y la tenemos para que también en nuestras casas nos gocemos leyéndola. Pero que también podamos recibir el otro regalo que se dio en el cumplimiento profético de Shavuot, de Pentecostés, que fue el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Que las personas que por ahí que están mirando este video y creen no tener el Ruach HaKodesh, que puedan arrepentirse de corazón y recibir a Yeshua y puedan ser salvos. Pero también es importante para las personas que ya son creyentes de años, que tienen el Ruach, que podamos pedirle en esta fecha, es la fecha particular, especial, para pedir los dones del Ruach, los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son para sus hijos, porque son para el pueblo de Israel. ¿De qué dones estoy hablando? Estoy hablando del don de sanidad, el don de lengua, el don de profecía. ¿Y para qué necesitamos tener eso? Como dije hoy, para que los incrédulos que están ahí, o las personas que por ahí creen, pero que no entienden esto, puedan ver el poder de Dios. Recuerden que hay una historia en los Evangelios que había un paralítico, que dice que hace 38 años que era paralítico, ¿no? Y le preguntaron a Yeshua, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que...? ¿Por qué había, creo que había de nacimiento era, ¿no? Sí. De nacimiento era paralítico, ¿no? Entonces, ¿por qué había pasado esto? Y Yeshua que le contestó que eso era así para demostrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese paralítico iba a caminar. Y Yeshua dijo que cosa más grande que esta vosotros haréis. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios ser llenos de ese Ruach HaKodesh, de ese Espíritu Santo, para poder tener esa manifestación en nuestras vidas. Manifestación del poder de Dios, no para nuestra gloria, ni no para decir, yo puedo sanar, yo oro y se sanan, o yo tengo el don de profecía, no. Para que realmente las personas puedan ver el poder que Yahweh tiene en esta vida y se pueda manifestar a través de nosotros. Amén. Era eso lo que tenía para compartir con ustedes.